Mientras tanto, partidos de oposición como Movimiento Ciudadano piden que el tema sea sometido al diálogo y consenso nacional. Está con nosotros el senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, senador? Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Saludos también a todo tu auditorio. Gracias. Primero, ¿cómo ve el arranque de estos trabajos por parte del gobierno federal para la reforma y qué han pensado en el Partido Movimiento Ciudadano de las ideas que se han vertido? A ver, nosotros hemos sostenido, no de ahora, sino desde hace algún tiempo, que toda reforma electoral que emana del poder, su único propósito es mantener el poder. Que eso es lo que está ocurriendo justo con lo que acaba de anunciar la presidenta de la República y que ha respaldado desde luego su propio partido. Es una reforma electoral y me anticipo porque no conocemos todavía el contenido, los pormenores, pero seguramente será una reforma electoral orientada no a hacer más parejos los procesos electorales, no a evitar los vicios que evidentemente tiene nuestro sistema electoral, sino orientada a mantener el poder. Y en esa lógica o con ese propósito se han planteado o se han esbozado una serie de temas que a nuestro juicio no solamente son objetables, sino que incluso podrían ser regresivas en términos democráticos. Pongo dos simplemente sobre la mesa para abrir la discusión. La primera de ellas, la eliminación del pluralismo político. Por supuesto que a Morena, en tanto hoy partido oficial, partido hegemónico, le molesta muchísimo la pluralidad y la diversidad del país y lo mismo esta pluralidad y esta diversidad trasladada a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, donde ellos tienen, me refiero a Morena y sus aliados, una supermayoría, por cierto, artificial. ¿Cuál es el propósito que cuando menos han esbozado hasta este momento? La eliminación de ese pluralismo, porque han planteado la cancelación de la representación proporcional, que no es otra cosa, para que lo entienda muy bien el auditorio, de un sistema electoral que traduce de manera fehaciente votos en escaños. La discusión, en todo caso, tendría que ir orientada a cómo fortalecemos el pluralismo político en la representación parlamentaria, no en cómo lo eliminamos. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, el árbitro electoral. Por supuesto que nos preocupa enormemente que quieran hacer con el árbitro electoral lo que han venido haciendo con el resto de las instituciones del Estado mexicano, desmantelarlas en un principio, apropiarse de ellas para manejarlas a su conveniencia. La autonomía del árbitro electoral, su fortalecimiento, su independencia política, presupuestaria, en términos de atribuciones, es fundamental para la democracia mexicana. Y cerraría este primer comentario, Carlos, diciendo, es un despropósito pensar que esta reforma electoral debe discutirse bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Deberíamos de ser los grupos parlamentarios, las fuerzas políticas, las encargadas de conducir este proceso en el Poder Legislativo. ¿De la mano de quién? De las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los expertos, del propio árbitro electoral, para generar un consenso político. Que no se confunda, digamos, una visión mayoritaria con la necesidad de generar un consenso político en las reglas de acceso al poder en la reforma electoral. Pero bueno, ya vemos que fue el gobierno el que lo toma. La presidenta trae el tema cuando le preguntan sobre los consejeros electorales y su papel, luego de ciertas opiniones que vertieron o conclusiones que llegaron después de la elección del Poder Judicial, y bueno, se crea una comisión presidencial integrada por personas muy metidas en el movimiento, morenistas. Dice la presidenta de Morena que ellos también van a hacer lo suyo, aunque ya tienen morenistas en esta comisión presidencial. ¿Y qué piensan hacer entonces en la oposición? ¿Han platicado ustedes, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, para ver qué podrían hacer? Me parece que lo que están anunciando, y ahorita te contesto puntualmente la pregunta, lo que están anunciando no es muy distinto de lo que ya hicieron en el caso del propio Poder Judicial. Es decir, una comisión que organiza foros, que supuestamente organiza foros, que escucha a los expertos y terminan haciendo lo que les viene en gana. Es
exactamente la misma película, ya la vimos y ya vimos cómo termina. La anuncian como una película de transformación y termina siendo una película de terror. ¿Por qué? Porque le dan al traste por completo al equilibrio democrático, al equilibrio institucional. Mucho me temo que eso es lo que van a tratar de hacer con la propia reforma electoral. Nosotros estamos esperando a conocer con todas sus letras la iniciativa que está planteando la presidenta para poder reaccionar. Me parece que eso es lo que compete. Ya nos dijeron que van a darle un poco de oxígeno a la presentación de esta propuesta, porque primero quieren que esta comisión, que es una simulación, haga aparentemente algún tipo de trabajo. Mientras tanto, nosotros estamos preparando nuestra posición sobre prácticamente todos los temas de la reforma electoral. Y yo he dicho, a título personal, no es una posición todavía que asuma Movimiento Ciudadano, lo haremos de común acuerdo con nuestra dirigencia nacional, que no hay una reforma electoral que tenga sentido si no atiende cuando menos dos problemas. ¿Cuál? Primero, la violencia que hay en el país y de la que han sido objeto candidatas y candidatos en los últimos años. Sí. La violencia en los procesos electorales tiene que atenderse con puntualidad. Y segundo, la presencia del crimen organizado en el financiamiento de las campañas políticas de muchas y muchos candidatos. Si esos dos temas no están en el primer punto de una reforma electoral, será, como dije anteriormente, una vil simulación que lo que intenta es capturar los procesos electorales como en el viejo régimen que pensamos que ya habíamos superado, donde el partido en el gobierno, el oficialismo, prácticamente controlaba todo el proceso electoral. Pero ahí están. Ahora, lo que están buscando también es pues un apoyo popular con iniciativas bastante llamativas y que pues obviamente sabemos que son taquilleras. La reducción, como usted lo decía, de los diputados plurinominales, porque la gente dice que son muchos diputados, y el tema del financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público, es lo que ha dicho la presidenta. Fíjate en esos dos temas, qué paradójico, Carlos. Primer tema, reducción de los plurinominales, cuando justamente había sido el mecanismo que las propias minorías en el país fueron ganando paso a paso para tener una representación mucho más equilibrada. Por cierto, la desaparición de los plurinominales es exactamente la misma propuesta que hizo en su momento el presidente Peña Nieto. Es decir, hoy el nuevo PRI, que es Morena, haciendo prácticamente los mismos planteamientos para eliminar el pluralismo político. Y en lo que compete al financiamiento de los partidos políticos, imagínate nada más qué paradoja, qué ironía. Nuestro dirigente nacional, Jorge Álvarez Maínez, presentó el otro día una tabla, que por cierto está en sus redes sociales, de las carretadas de dinero que ha recibido Morena en los últimos 10 años. Más o menos 30,000 millones de pesos en los últimos 10 años. Morena es el partido más caro del mundo. Si a eso le sumamos aquella gran simulación que tú recordarás del fideicomiso en el 2017 que supuestamente hizo Morena, encabezados en ese momento por Andrés Manuel López Obrador, para supuestamente ayudar a los damnificados del sismo del 2017, dinero que, por cierto, provenía del erario público, que pasó a las manos de Morena y que regresó a las manos de Morena, que nunca llegó a la gente que lo necesitaba. De ese tamaño las incongruencias, de ese tamaño las paradojas y las inconsistencias de quienes dicen hoy van a cambiar las reglas cuando se han servido de ellas. Bueno. Gracias, senador, por esta entrevista. Muchas gracias, muchos saludos. Buenas tardes.